Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la tarde en El Salvador, Centroamérica, algunas horas más tarde quizás allá en Sudamérica, en Norteamérica y parte de Europa. Pues bienvenidos en esta hora a este tiempo en que vamos a meditar un tanto de la palabra del Señor. Tiempos difíciles que el mundo está atravesando, pero recordémonos que somos la iglesia de Cristo y Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pido perdón de antemano por el retardo que hemos tenido en transmitir, como de 15 minutos, pero aquí estamos en esta hora ya disponibles para meditar sobre la palabra del Señor. Y esta tarde queremos meditar en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 12. Allí llevaremos en esta hora lo que es la meditación de la palabra, en la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 3, en el versículo 12. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a la letra: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Quiero leerlo nuevamente para los que se acaban de incorporar. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Voy a invitarle a que vengamos en palabras de oración y le pidamos al Señor que pueda hablar a nuestra vida. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora de la tarde, acá en El Salvador, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Bendito sea tu nombre porque has prolongado tu misericordia un día más. Gracias, Padre Celestial, porque aunque en el mundo haya una crisis, sin embargo, tu bondad y amor no se ha apartado de esta humanidad rebelde y pecadora. Gracias, Señor, porque tú nos conoces. Tú conoces nuestra condición y te acuerdas de que somos polvo. Pedimos perdón por nuestros pecados, pecados que hemos cometido contra ti, contra el Señor Jesucristo, contra tu Espíritu Santo. Pecados que hemos cometido contra nuestro cónyuge, contra nuestros hijos, contra nuestro prójimo, Señor. Incluso hasta contra nuestra propia alma. Pero hoy pedimos perdón y te pedimos que nos laves con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por tener misericordia. Reprende al diablo y que tu palabra pueda llegar, Padre Celestial, a aquellos que están dispuestos a escuchar. Abre el corazón, abre el entendimiento. Sea usted obrando en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas, te lo pedimos que sea hecho conforme a tu voluntad. Tenga misericordia de nosotros, Padre. Por Jesús, Señor. Amén, Padre. Gracias. Y amados hermanos, vamos a meditar en esta hora en 4 estorbos que hacen que las oraciones nuestras sean estériles. De eso queremos hablar. 4 estorbos que están impidiendo que las oraciones nuestras sean estériles. En esta promesa que hemos leído, que escribió el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Una promesa que uno puede verlo a diario en muchos cristianos que han logrado crecer espiritualmente. Lastimosamente, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, dejan de orar porque esta promesa sienten que en su vida y experimentan que en su vida no es realidad. Ellos cuestionan y dicen, pero ¿cómo es posible si su palabra dice que sus ojos están atentos sobre nosotros que somos justos, justificados por Jesucristo, y que sus oídos estarán atentos a nuestras oraciones? Entonces, ¿cómo es posible de que yo estoy pidiendo por algo y sin embargo yo no he encontrado respuesta? Yo tengo meses de estar pidiendo, tengo días, tengo semanas, meses, incluso años de estar pidiendo por una respuesta, pero sin embargo, ¿por qué Dios aún no me responde?
Y muchos del pueblo cristiano se sienten de esa forma, sienten que Dios no les ha escuchado. Pero esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a examinarnos y nos daremos cuenta realmente qué es lo que está pasando en nuestra vida. Esos estorbos que a muchos de nosotros nos han desanimado y no nos hemos dado cuenta que por eso nuestras oraciones no son escuchadas por nuestro Padre amoroso. Pero es que a veces se nos olvida que nuestro Padre es un Dios santo. El Señor Jesucristo de igual manera y el Espíritu Santo. Ellos son santos y ellos no tendrán nunca un convenio con el pecado. Él dijo en su palabra, sean santos porque yo soy santo. Él espera que su iglesia, nosotros, seamos prácticamente aquellos que vamos a hacer luz en este mundo, que vamos a hacer sal. Y nunca me canso de recordar eso que el Señor dijo, que ustedes son la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que iluminamos este mundo cargado de tinieblas. En este momento que hay una pandemia, que la oscuridad se cierne sobre todo el mundo, sobre los inconversos, nosotros necesitamos brillar como luz. Necesitamos ser esa sal que le da el sabor, esa sal que preserva, y nosotros somos llamados para ello. Pero en esta hora veremos esos 4 elementos que se están impidiendo que nosotros podamos recibir la respuesta de nuestro Dios. Si usted ha estado orando por días, semanas, por meses e incluso por años y no tiene respuesta, esta hora es necesario que nos examinemos a la luz de la palabra y nos demos cuenta por qué es que nuestras oraciones no están teniendo respuesta. Y el primer punto que queremos tratar en esta hora se debe a que nosotros, la incredulidad es la que está impidiendo que haya respuesta de parte de nuestro Dios. Cada uno de nosotros necesitamos y tenemos la responsabilidad de crecer en fe. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice de que tenemos una diferente medida de fe. Todos los hijos de Dios, no hay ningún hijo de Dios que no tenga fe. Unos la tenemos más desarrollada que otra. Y no es porque Dios premia a unos y a otros no. Por el contrario, el problema es que nosotros somos bastante negligentes, bastante irresponsables en querer leer la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Romanos de que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y la primera es la incredulidad. En la ciudad de Nazaret, Jesús fue rechazado por sus mismos vecinos, por las mismas personas que los que la habitaban. Pero dice el versículo de Mateo 13:58, y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué triste es que Dios quiera obrar en la vida de nosotros los cristianos, pero muchas veces por la misma incredulidad Él no puede obrar. En Nazaret, sus mismos hermanos querían de que se exhibiera, pero realmente Jesús era un hombre que hacía la voluntad de Dios. El Hijo de Dios estaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso fue pues lo que realmente buscaba Dios. No buscaba gloria para sí. La gloria que él buscaba era la gloria que el Padre le daba, y esa la obtenía a través de la obediencia. Y por eso el primer estorbo que nosotros tenemos para que nuestra oración sea estéril, que no produzca fruto, es que nosotros necesitamos botar esa incredulidad. Pero esa incredulidad, amados hermanos, se va cuando nosotros necesitamos, disponemos nuestros corazones para darle prioridad a la palabra de Dios. La única forma en que nosotros podremos obtener y aumentar nuestra fe es cuando prioricemos la palabra. Usted necesita conocer la palabra, necesita leerla, necesita estudiarla, necesita memorizar la palabra de Dios, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Y esas cosas serán recordadas, esas promesas serán recordadas, y eso llenará de fe nuestra vida. Cuando el diablo venga a golpear nuestro pensamiento con dardos para querer apagar nuestra fe, el Espíritu Santo usará la espada del Espíritu para bloquear, aumentará nuestra fe, y de nosotros estaremos desechando lo que es la incredulidad. Hay algo que le pasó al rey Saúl.
Y es que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 33, él estaba viendo no a Dios. Dice la escritura de que él estaba viendo al gigante. Y quizá usted en esta hora está viendo al gigante del problema, al gigante de la deuda. Usted está viendo al gigante del divorcio. Usted está viendo a ese gigante, pero porque su corazón no le ha permitido creer que Dios está de su lado. Y no le permite creer, no es porque Dios no quiera, es porque usted ha descuidado la palabra de Dios. En esa porción que le acabo de dar, 1 Samuel 17, 33, dice que Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire cómo veía Saúl a David. Saúl lo veía como un simple muchacho, como un pobre, debilucho. Pero sin embargo, David estaba viendo no que iba a derrotar al gigante en sus fuerzas, sino que él sabía que lo iba a derrotar con la fuerza de Dios. En el versículo 37 de esa misma porción, David le dijo de que Dios lo había librado del león, del oso, y también le dice que lo librará del filisteo. Un jovencito peleando contra un gigante con mucha experiencia, pero David tenía fe, Saúl no tenía fe. Y eso es lo que marca la diferencia en alguien que es incrédulo. Y ese es el primer estorbo que nosotros necesitamos derribar, ese estorbo que necesitamos echar de nuestro corazón. Creer que el Señor hará cosas grandes en nuestra vida, pero solo lo conseguiremos cuando nosotros nos encomendemos nuestro corazón a Dios, pero a través de la lectura de la palabra. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 23 al 24, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Así como este padre llegó a tener incredulidad de Dios, sé que muchos de nosotros tenemos incredulidad, pero este hombre se humilló delante de Dios y él le dijo, creo, pero ayúdame a ya no ser incrédulo. Y quizá en esta hora usted siente incredulidad y piense que Dios ya no le va a responder, pero yo quiero decirle en esta hora que usted tiene que clamar a Dios y decirle, ayuda a mi incredulidad. Y ese es el primer estorbo que está haciendo que mi oración sea estéril. El segundo estorbo es el tener pecados ocultos. Pero usted podrá decir, pero ¿cómo es eso de que los evangélicos tenemos pecados ocultos? ¿Cómo podrá decir de que yo tengo un pecado oculto? Yo no estoy diciendo que usted tenga pecado oculto, no estoy acusando a nadie, pero usted tiene que examinarse su corazón. El problema es que muchas veces, por tener pecado oculto, la relación con el Señor se rompe. En Isaías 59, el profeta tuvo que decirle a aquella nación de Judá, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El segundo estorbo para que sea la causante que nuestras oraciones sean estériles es ese, pecados ocultos. Muchas veces el corazón se ha endurecido tanto que no nos damos cuenta de que el pecado se ha colado en nuestras vidas. A veces actuamos de una forma injusta, pero sin embargo Dios, que es rico en misericordia, nos tiene paciencia y nos ayuda. Pero se recuerda lo que dijo en Jeremías capítulo 33 versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas ocultas muchas veces son pecados que nosotros practicamos y no nos damos cuenta. Nos encontramos muchas veces como aquel profeta que nos hemos hecho tan insensibles que no diferenciamos entre lo santo y entre lo que es pecado. Nos hemos endurecido, poco a poco nos hemos ido endureciendo, pero sin embargo la palabra nos está diciendo
de que esos pecados ocultos pueden crear una barrera entre Dios y nosotros. Y es así como se rompe la comunión con el Señor. Y por romper esa comunión, nuestra oración está siendo estorbada. Nuestra oración está haciendo que no se pueda recibir la respuesta que nosotros estamos deseando. Quizá usted está orando por su matrimonio, está orando por un hijo, quizá usted está orando por un problema de alcoholismo, de drogas, por un familiar. Quizá usted está orando por situaciones financieras. Quizá usted está orando porque Dios arregle su matrimonio y ese divorcio no se consume. Pero en esta hora usted tiene que examinarse a la luz de la palabra y decirle al Señor que lo examine y que le redarguya de pecado. Porque cada uno de nosotros podemos caer en ese vacío. Cada uno de nosotros podemos estar cayendo en ese error de tener pecado oculto. Pero déjeme decirle que hay noticias buenas para nosotros en este día. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El diablo nos hace sentir miserables. El diablo nos hace creer de que pecamos y que Dios nos ha desechado. Pero sin embargo, su palabra dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a escucharnos. Él está dispuesto a limpiarnos de toda maldad y perdonar de nuestros pecados. Y esa es una bendición muy grande que nosotros tenemos al confesar nuestros pecados. Y luego en Hebreos 4:16, que se nos dice que nos acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De manera que ese estorbo lo podemos remover, el estorbo del pecado oculto, confesándonos y acercándonos confiadamente al trono de la gracia, hasta donde nuestro Señor Jesucristo y poderle pedir ayuda. Si hay áreas que usted pueda tener, quizás pueda ser la masturbación. Y usted podrá decir, pero ¿cómo es posible? Si soy hijo de Dios, hay cristianos que están enredados en masturbación. Otros están enredados en pornografía. Pero si usted llega con un corazón sincero y le pide a Dios que lo liberte y confiesa ese pecado y le pide ayuda, Él lo hará, porque nuestro Dios es un Dios que se deleita en hacer misericordia. Ese es el Dios que amamos, el Dios que nos escogió, nos lavó. Él es bueno, Él es misericordioso. Bendito sea su nombre. Es tan bueno nuestro Señor que a pesar de que nosotros éramos pecadores, a Él no le importó derramar su sangre preciosa y ese sufrimiento con tal de reconciliarnos con Dios y llevarnos y prometernos que nos llevará al cielo a disfrutar una eternidad con nuestro Dios. El tercer estorbo que hace que nuestras oraciones sean estériles es la dureza de corazón hacia la necesidad de los demás. Parecerá mentira, pero muchos hijos de Dios aún somos indiferentes al dolor de nuestro prójimo. Muchos de nosotros todavía somos indiferentes ante la necesidad de nuestro prójimo. Proverbios capítulo 21, versículo 13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué tristeza que muchos hijos de Dios no estamos prácticamente ayudando a nuestro prójimo. Hoy en esta pandemia, usted se dará cuenta de que la gente que tenía recursos, la gente que tiene más poder adquisitivo, estas personas fueron y acapararon todo lo que pudieron en el súper. Y quizás algunos sin dinero no pudieron ni tener lo más básico. Pero sin embargo, los hijos de Dios que tenemos la posibilidad de compartir con nuestros hermanos en Cristo, y no solamente con nuestros hermanos en Cristo, sino con aquellos que necesitamos extender esa mano de misericordia que tanto necesitan. Y es que muchas veces en esta porción que hemos leído, que aquel que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué terrible, hermano, cuando nosotros cerramos nuestro oído al clamor de los necesitados. Dios dice que también Él hará lo mismo cuando nosotros necesitemos. Y a veces es por eso, porque nuestras peticiones son demasiado egoístas, porque nosotros estamos pidiéndole a Dios para obtener un beneficio egoísta y no pensando en compartir.
Todo en este mundo le pertenece a Dios. El dinero es perecedero. Nada nos vamos a llevar. Lo dijo Job. Desnudos venimos y desnudo nos vamos a ir. Nuestro Dios es un Dios que nos da posesiones materiales y nos provee financieramente para que nosotros podamos compartir con el más necesitado. De hecho, Proverbios 19:17 dice que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire qué promesa más bella. Usted y yo necesitamos ayudar al que necesita, porque cada vez que lo hacemos le estamos prestando al Señor. Y quiero decirle algo en esta tarde, amado hermano, amada hermana. Nuestro Dios, óigame bien, no es tramposo. Nuestro Dios nunca se queda con nada. Nuestro Dios siempre va a proveer cuando nosotros hemos sido fieles con Él para hacer avanzar el reino. Y en Proverbios 11:25, Él dice que el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Promesa de nuestro Dios para nosotros. Nosotros necesitamos saciar al necesitado. Nosotros necesitamos darle al Señor lo que le corresponde. Él espera que nosotros seamos generosos. Y ese es el tercer paso que nosotros necesitamos arrancar. La dureza de corazón hacia la necesidad de nuestro prójimo. Si usted ve que su vecino necesita un cartón de huevos y quizá él no tenga, pero usted lo tiene, comparta con él la mitad. Quizá su vecino necesita azúcar y usted solo tiene 4 libras, comparta 2 libras con él. Eso es una forma en que nosotros mostramos el amor de Jesucristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Y fíjese de que en Gálatas 6:7 el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, él estaba haciendo una promesa que dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera, amado hermano, que si usted y yo sembramos en generosidad para otros, definitivamente Dios lo hará. Teníamos una experiencia muy bonita con un hermano ahora en el continente suramericano. Y fue tan especial ver hermanos que cuando se les informó que padecía una necesidad financiera, ver de que un grupo de hermanos dispusieron dando de lo que no tienen. Pero hay un dicho secular que dice que no da el que tiene, da el que quiere. Cuando el corazón del Hijo de Dios es generoso, es como la viuda que se menciona en Lucas capítulo 21:1, de que dio todo lo que tenía para su sustento. Y Jesús alabó y dijo, esta viuda dio más que todos, porque ellos daban de lo que les sobraba, mas ella dio de lo que tenía para su sustento. Qué precioso cuando los hijos de Dios comprendemos de que la dureza del corazón hay que desecharla de nosotros hacia la necesidad de los demás. Qué bello es el Señor. De hecho, al Señor Jesucristo le molesta que nosotros seamos duros con nuestro corazón para con el que está necesitado. De hecho, en una ocasión el Señor Jesucristo sintió tristeza al ver la dureza del corazón de muchos. Porque en el capítulo 3 de Marcos, cuando iba él a sanar a alguien que tenía seca su mano, los fariseos empezaron a murmurar y decían que no era lícito que en el día de reposo sanara. Pero dice el versículo 5 del capítulo 3. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Si usted se percata y lee bien, dice que Jesús se enojó, pero también sintió más tristeza al ver la dureza de los corazones. Amados hermanos, nosotros no seamos motivos para que Jesús sienta tristeza cuando nosotros cerramos la mano para aquellos que lo necesitan. No solo con el pueblo de Dios, sino también con aquellas personas sin conversa. Yo le invito a que desechemos este estorbo que hay en nuestra vida y que está haciendo que nuestras oraciones sean estériles en la presencia de Dios. Hemos visto en esta tarde que el primer estorbo que necesitamos desechar es la incredulidad. Y eso se va a desechar cuando nosotros prioricemos la palabra. El segundo estorbo para que nuestra oración no sea estéril y que necesitamos desechar son aquellos pecados ocultos. El tercer estorbo es quitar la dureza de corazón hacia la necesidad de los demás.
Y el último, que quizás muchos lo practican aún siendo cristianos, pero que Dios no se complace en eso. Lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7. El Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos dejó este mandamiento y muchos caemos en este vacío. Muchas por la dureza de corazón podemos caer en esto, y el apóstol Pedro escribe y dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Del por qué nuestras oraciones tienen estorbo? Porque muchas veces maltratamos a la esposa, porque muchas veces maltratamos al cónyuge. Esa esposa que ha dado lo mejor de su vida para nosotros, entregó su juventud. Muchas veces, muchos de nosotros no valoramos a la esposa, a la gran mujer que Dios nos ha dado. No podemos copiar el dicho del mundo de decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Por el contrario, a la par de un gran hombre de Dios hay una gran mujer. Dios espera que nosotros las tratemos como un vaso frágil, que le demos el honor que ella se merece. Cristo murió por nosotros los hombres, pero también murió por las esposas que Él nos ha dado. Es la esposa que Dios nos ha dado. Es la esposa que no debemos maltratar, ni verbal, ni físicamente. Tristemente, hay todavía pueblo de Dios que maltrata verbalmente a sus esposas, dominados por el machismo. Y por otro lado está el feminismo, hermanas que no han aprendido a sujetarse en amor a sus esposos. Pero la Biblia dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. Cuando el temor del Señor está en nosotros, nos podemos someter. Podemos desechar el machismo y el feminismo y ser el modelo que Dios espera que seamos como un matrimonio. Pero en este día se da algo muy difícil, que los cristianos muchas veces no recibimos respuesta a la oración porque nos hemos descuidado. No recibimos respuesta porque nosotros hemos dejado de lado lo que es el cuidar a nuestro cónyuge. Dios espera que nosotros seamos cristianos diferentes. Dios espera que nosotros no seamos igual que el inconverso. El inconverso está muerto en delitos y pecados, pero nosotros no. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos gobierna. Ese es el que tiene que guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es lo que Él espera. Es lo que el Señor espera de nosotros, sus hijos. Es lo que Él desea para nosotros. Que nosotros podamos actuar conforme a la misericordia de Dios. Y este versículo de 1 Pedro 3:7 que hemos dado lectura, en la traducción del lenguaje actual es más específico, y me gusta esta traducción porque esta 1 Pedro 3:7 lo dice de una forma más clara, y yo quisiera compartirlo en esta hora para los que están oyendo, que dice 1 Pedro 3:7 en la traducción lenguaje actual. Dice: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcas que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Me encanta la traducción de este versículo. Él espera que nosotros seamos comprensivos con las esposas, que reconozcamos que ellas también no tienen la fuerza de nosotros, pero que también, a pesar de que no tienen la fuerza humana de nosotros, Dios dice que les ha dado la vida eterna. Por eso, amado hermano que usted escucha, no maltrate a su cónyuge. Necesitamos cambiar muchas cosas, ni verbalmente, ni físicamente, ni psicológicamente. Por el contrario, porque eso puede ser un estorbo para la oración. Es un estorbo que está impidiendo que las peticiones del Señor que hacemos al Señor puedan ser respondidas. Yo le invito a usted, amado hermano, a que usted trate bien a su esposa. Pero no solamente a los esposos, también estamos invitando de que las hermanas también aprendan a sujetarse en amor como cabezas de hogar, como reconociendo la autoridad que Dios les ha dado. Muchas veces los hombres demandamos y decimos: somos cabezas de hogar y tienen que sujetarse. Pero también la Biblia dice en Efesios que nosotros necesitamos entregarnos y amar a nuestras esposas, así como Cristo se entregó por la iglesia.
Así espera el Señor que los esposos nos entreguemos por nuestras esposas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, Él es santo. Él no espera que nosotros le defraudemos. No puede ser que aquellos que aún golpean a sus esposas puedan y quieran levantar las manos ante Dios diciendo que aman a Dios y maltratan a su cónyuge, dándole de golpes todavía. Él mismo dice en 1 Timoteo 2:8, el apóstol Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esas manos que muchas veces, que muchos cristianos han levantado sus manos para golpear a sus esposas, esas manos muchas veces las levantamos ante Dios, pero Dios no se complace en eso. Dios no se complace en que nosotros maltratemos a nuestro cónyuge. Dios no está contento con ello. Él espera que levantemos nuestras manos sin ira ni contiendas. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Él espera que nosotros tratemos bien a nuestro cónyuge. Él lo espera. Y es que lo que sucede es que muchas veces nosotros como que hemos perdido el enfoque de lo que es el evangelio por el descuido de la palabra. Y también no podemos maltratarla verbalmente, porque en Santiago capítulo 3, versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Eso nos da a entender que nosotros necesitamos cuidar a nuestras esposas. Eso da a entender de que no podemos maltratarlas verbalmente, no podemos maltratarlas físicamente. Son templo y morada del Espíritu Santo, igual que nosotros. Pero esto no significa que la esposa puede rebelarse contra su esposo. Por el contrario, con amor, tiene que hacerle ver cuando su esposo ha caído en error. Hay 4 cosas que esta tarde hemos compartido. Hay 4 cosas que están impidiendo que nuestras oraciones tengan esa respuesta que tanto necesitamos. Esa respuesta que usted espera, solo será cuando decidamos quitar esos 4 estorbos de nuestra vida. Que número 1 es la incredulidad. Esa incredulidad que solo la podemos combatir cuando decidamos estudiar la palabra y memorizarla. El segundo estorbo que necesitamos quitar son esos pecados ocultos que muchas veces ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta. Esas malcriadezas que muchas veces tienen los hijos para los padres o los padres para los hijos. Las injusticias que muchos que son comerciantes cometen con sus empleados. Dios es bueno para con nosotros. Él espera que esos pecados ocultos nosotros los apartemos. Esa dureza de corazón hacia la necesidad del más necesitado, nosotros necesitamos desecharla. Por eso es necesario que usted y yo meditemos en lo que hemos escuchado. El alma generosa será prosperada. Y dice su promesa también que a Jehová presta el que da al pobre. Y el cuarto estorbo que hace que mi oración sea estéril es el maltrato a la esposa. Y esto no es algo que nosotros lo estamos inventando, es algo que la palabra lo describe. Por eso les invitamos a que nosotros practiquemos esto. Y cuando lo practiquemos nos daremos cuenta que habrá resultado de parte de Dios. Habrá resultado y tendremos las peticiones que nosotros estamos levantando a nuestro Dios. Y podrá cumplirse la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de que sus ojos están puestos sobre los justos y que está atento sus oídos a la oración de cada uno de nosotros. Somos justificados por la sangre de Jesucristo. Pero Él dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Quiera Dios que en su misericordia a nosotros nos permita no estar en pecado, no hacer el mal. Y en esta tarde, si entre los que han estado escuchando o lo escucharán por diferido, sienten y se dan cuenta que hay cosas en su vida, que han estado actuando con injusticia, que la incredulidad, que la dureza del corazón hacia el prójimo, examinémonos todos en esta hora. Porque todos somos necesitados del Señor. Cada uno de nosotros necesitamos humillarnos ante Dios.
Esta pandemia es una oportunidad que Dios nos ha concedido para que nosotros nos examinemos y nos preparemos para el encuentro de nuestro Dios. Por eso yo le invito a que usted se examine su corazón a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, y podamos nosotros hacer las cosas bien para nuestro Dios. Quiero invitarle en esta hora, si usted nos escucha, a que allí donde está, yo quiero que usted levante sus manos a Dios y que le pida perdón si alguna de estos 4 estorbos se han estado dando. A lo mejor la incredulidad, a lo mejor la dureza del corazón hacia la necesidad de los demás. A lo mejor estamos cometiendo el maltrato que no tenemos que cometer contra nuestro cónyuge y el Señor se desagrada en ello. Pero hoy es una buena tarde para que nosotros podamos prácticamente desechar de nosotros esas situaciones, esos pecados ocultos, eso que a Dios le desagrada. Le invito a que cierre sus ojos en esta hora, confiese sus pecados y le pida a Dios misericordia. Vengamos todos en palabra de oración, incline su rostro, cierre sus ojitos y hablemos con el Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora de la tarde hemos tratado de llevar el mensaje de tu palabra. Sé que alguno de los que están oyendo, tú le has hablado. Por eso hoy te pedimos perdón por la dureza del corazón. Te pedimos perdón por los pecados ocultos. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por la incredulidad, Padre Celestial, que se ha adueñado de nosotros. Aquella dureza de corazón que tenemos para aquel que está necesitado. Pedimos perdón si hemos maltratado a nuestro cónyuge. Y te pedimos que pongas el temor en nosotros para no seguir pecando contra ti. Te pedimos perdón en esta hora, Padre Celestial, por favor, porque estamos necesitados de tu presencia. Estamos necesitados de tu misericordia. Estamos necesitados de tu amor. Hay personas que en esta hora están levantando sus manos. Padre, en esta hora te pido que nos perdones, que nos laves con la sangre de Jesucristo. Te estamos pidiendo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por nuestra hermana Patricia Castaneda, Padre, allá donde esté escuchando, que tú la bendigas y la guardes. Por nuestra hermana Brittany Vázquez, Padre Celestial, que tú estés teniendo misericordia de ella. Por Keren Jiré, Padre Celestial, por Márquez, Padre bendito, por nuestra hermana Noemí Andrade, Padre, en el nombre de Jesús, por Dolly Solís, Padre, en el nombre de Jesús, por Jorge Villeda, Padre, por nuestra hermana Birna Ridwood en Panamá, Padre Celestial, por nuestra hermana Mercedita Chávez, Padre Celestial, por Mario Edgardo, Padre bendito, sea usted propicio, por Elías Josué, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por nuestra hermana Estela Álvarez, Padre bendito, por nuestra hermana Alma Leal, por Josie Ortiz, Padre Celestial, por nuestra hermana Carmen Martínez, Padre bendito, en el nombre de Jesús, por Adelia Acuña, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te lo estamos pidiendo, que sea usted obrando en la vida de nuestro hermano Enrique Molina, Padre, nuestra hermana Génesis Lemus, Padre Celestial, sea usted propicio, Padre, en esta hora, esté obrando, por nuestra hermana Clary Enríquez, Padre bendito, por nuestro hermano Ricardo Pérez, Padre Celestial, por nuestro hermano Adonai Fuentes, papito lindo, en el nombre de Jesús. Por nuestro hermano Ángel Pedrosa, Padre Celestial, estamos pidiendo misericordia. Por Oleivis Hernández, Padre Celestial. Por Ernesto Leiva. Por Nasati Silva, Padre Celestial, por todos los que se conectaron. En el nombre de Jesús, yo te pido tu favor y tu protección, tu misericordia. Yo te pido, Padre Celestial, que pongas temor en sus corazones para que no pequen contra ti y se aparten de tu camino. Yo te ruego, Padre, que tu palabra produzca los cambios que nosotros necesitamos. Yo te pido por la provisión financiera para cada uno de los que están escuchando. Yo te pido, Padre, sanidad física para aquellos que están enfermos. Yo te pido sanidad del alma, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo te pido protección para su familia. Padre, hay una pandemia, Padre Celestial, que está azotando el mundo. Pero yo te pido por cada hermano y hermana donde lo están escuchando, Padre Celestial, que tu mano poderosa se mueva. Y así como protegiste a Israel cuando fueron las plagas en Egipto, protege en gran manera a tu iglesia, Padre Celestial. Haznos entender el camino por el que debemos andar. Bendiga grandemente, Padre Celestial, a cada uno de los hermanos en diferentes países. Te pedimos, Padre Celestial, por todos aquellos que están trabajando para conseguir una
cura, Padre Celestial, para el coronavirus. En el nombre de Jesús, te pedimos por cada nación, Padre. Te pedimos por aquellas naciones que son más vulnerables, Padre Celestial, que están siendo en este momento afectadas por este mal. Te pedimos misericordia. Padre, protégelos. Padre, reconocemos que nosotros como iglesia hemos pecado. Reconocemos que ya no aguantas el pecado de esta humanidad, pero hoy te pedimos misericordia. Y como dijo el profeta Jeremías, en tu ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. Padre, solamente somos polvo, Señor. No podemos hacer otra cosa más que suplicarte misericordia. No mires los pecados de nosotros, tu iglesia. Mira la sangre de Jesucristo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre Celestial. No importa la necesidad, no importa el problema, llega hasta ese lugar donde mis hermanos y hermanas se encuentran. Por favor, Padre Celestial. Hay hermanos que tienen meses de estar pidiendo. Hay hermanos, Padre Celestial, que no tienen respuesta a su oración. Pero hoy en esta hora, Padre, muéstranos y redargúyenos el pecado, Padre Celestial, la dureza de corazón que tenemos hacia la necesidad de los demás, la incredulidad y el maltrato que quizá hemos estado dando a nuestro cónyuge, tanto físico como verbal. En el nombre de Jesús, perdónanos, límpianos con la sangre de Jesús. Obra según tu propósito. Y te pedimos que todo lo que en esta hora hemos orado sea hecho conforme a tu perfecta voluntad. Para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas. Y aquellos que no te conocen puedan ver ese Dios que se deleita en hacer misericordia. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de los hermanos que estuvieron conectados. Les esperamos mañana a las 5 de la tarde. Pedimos perdón nuevamente porque nos tardamos 15 minutos, pero bendito sea el Señor que pudimos cumplir con el llevar el mandato de pregonar el Evangelio. Que el Señor siga añadiendo bendición a su vida, y no solo a su vida, sino a todos los que usted ama. Les esperamos mañana a las 5 de la tarde.